Muy buenas noches, Magíster Miriam Montalbán. Somos los integrantes del grupo 4. Vamos a hablar referente al enfoque teórico del- de de la temática de Guasipungo. El autor, Jorge Casa, fue un escritor ecuatoriano pionero del indigenismo en la literatura latinoamericana, que reflejó en su obra las duras condiciones de vida y la explotación de los pueblos indígenas, también así como los pueblos campesinos del Ecuador. Su novela más emblemática, ya la mencioné hace un momento, Guasipungo, denuncia la opresión sistemática de los indígenas llamados guasipungueros, quienes recibían pequeñas parcelas de tierra insuficientes para sobrevivir y eran explotados brutalmente por los hacendados y la sociedad dominante. La obra expone la pobreza, el hambre, la violencia y la falta de educación que enfrentan estos campesinos, mostrando su lucha diaria de un sistema desigual y excluyente. Y Caso utiliza un lenguaje sencillo y mezcla el español con términos en quechua para reflejar la realidad cultural y lingüística de los indígenas, quienes no suelen cuestionar su destino. Él es el narrador quien da voz a su sufrimiento y denuncia la injusticia desde una perspectiva externa pero comprometida. La trama se desarrolla en una hacienda en la sierra ecuatoriana donde los indígenas trabajan sin pagos justos y sufren maltratos constantes. Un episodio clave es el robo desesperado de un toro muerto por parte de los comuneros para alimentar a sus familias, lo que desencadena represalias violentas y la negación de su humanidad, incluso por parte de la iglesia, representada por un cura hipócrita. El desenlace. El desenlace es trágico. La resistencia indígena termina en la muerte y la desolación, simbolizada la lucha y el sufrimiento de todo un pueblo. La novela es una crítica feroz al sistema capitalista y a la explosión y a la explotación indígena, mostrando cómo las tierras eran arrebatadas y cualquier protesta reprimida con violencia. Desde el punto de vista narrativo, Icaza emplea una estructura tradicional con un estilo directo y objetivo, usando el monólogo interior indirecto para revelar emociones y un vocabulario indígena que aporta autenticidad cultural y fomenta la empatía del lector. Los temas principales que encontramos en Huasipungo es la explotación y la opresión de los guasimpungueros, la pobreza y la desesperación indígena, la injusticia social y la lucha por la dignidad y supervivencia en un sistema desigual. Esto recoge muchos aspectos fundamentales de la obra y la vida del autor para comprender la importancia de Guasipungo como una novela comprometida con la denuncia social y la defensa de los pueblos originarios. A continuación, mi compañera con la siguiente parte. La integración, la integración de las macrohabilidades de la lengua. Las habilidades lingüísticas son capacidades que permiten a las personas comunicarse efectivamente mediante un idioma. Esta habilidad no solo involucra el conocimiento gramatical, sino que también un vocabulario. Se divide en cuatro grandes áreas especialmente: es- escuchar, hablar, leer y escribir. Estas habilidades ayudan a desarrollar de manera progresiva y complementaria. Ya. Uno al escuchar al escuchar es una base fundamental para poderse expresar. Se considera una habilidad respectivamente em, que implica recibir y procesar información auditiva. Sin embargo, escuchar efectivamente requiere concentración y atención y la capacidad de integrar hacia los demás. Ya. Para trabajar en la pronunciación, entonación y fluidez para mejorar la claridad del mensaje. Ya. Em,
Hablar es una habilidad productiva que se activa, que nos permite usar nuestra voz para comunicar ideas, emociones, opiniones e información. ¿Cómo podemos aplicar esto en la práctica? Podemos fomentar la participación oral. eh, Esto nos ayuda a animar a los estudiantes a expresar a través de los debates, exposiciones y dramatizaciones. Esta actividad les brinda las oportunidades de prácticas para desarrollar sus habilidades al hablar. También nos ayudaría a mejorar la calidad del mensaje, trabajando en la pronunciación, entonación y fluidez. Una buena, em, un buen ritmo adecuado para hacer este mensaje que sea más claro y fácil. Eh, pro- También nos ayuda a promover la interacción respetuosa. Es importante fomentar aquí el respeto y la escucha. Ya, el leer nos ayuda a la comprensión del lenguaje escrito. Leer es otra habilidad respectivamente que considera interpretar unos símbolos de gráficos, entender palabras, frases, textos. Es fundamental para el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Y aquí se trabaja con estrategias de lectura como la predicción, indiferencia, identificación de ideas, principalmente en un resumen. El escribir, la producción de textos coherentes, nos ayuda a implicar, organizar ideas y expresar mediante símbolos gráficos con la corrección ortográfica y gramatical. Ya también nos ayuda a corregir de forma constructiva, enfocándonos a la mejora continua. El desarrollo y relaciones entre las habilidades. Los estudiantes sean comunicadores competentes, es necesario que dominen las cuatro habilidades y aprendan a integrarse. Por ejemplo, una buena comprensión auditiva, facilidad de expresión, mientras que la lectura enriquece el vocabulario y las estructuras de la escritura. Ya. También la importancia de habilidades lingüísticas. Es una clave en el ámbito académico, en la vida social y laboral, una comunicación efectiva para la mejora de relaciones, facilitar el trabajo en equipo, abre puertas en el mundo profesional. La prelectura dis- desperta el interés y prepara al lector. La lectura es un momento de interacción directa con el texto y se identifica personajes, trama y emociones. Ya, la poslectura es una actividad de reflexión, análisis y discusión que profundiza la comprensión y el pensamiento crítico. La construcción textual procesa la escritura, consta en tres etapas fundamentales. Lo que es la planificación, la textualización y la revisión. Em, El objetivo de la estrategia nos ayuda a fomentar el pensamiento crítico y ético a partir de la obra de Huasipungo para que los estudiantes de octavo de educación general básica participen en un debate sobre la desigualdad social reflejada en la novela. A continuación, mi compañera. Bien, a continuación tenemos las actividades de las cuatro macro habilidades de la lengua. Para ello tenemos la planificación microcurricular, donde vamos a encontrar
las destrezas, las habilidades o metodologías, estrategias, el recurso, tiempo y los indicadores que vamos a encontrar en esta planificación. Tenemos como objetivo comprender el contexto histórico y social en el que se desarrolla la novela. Estamos hablando de la novela Huasipunco, identificando las condiciones de la injusticia social de la época. Como objetivo de aprendizaje encontramos aquí, al analizar la novela Huasipungo, identificando su contexto social y los problemas reflejados en la obra. Nos encontramos con la destreza, para eso vamos a trabajar con la temática del ACC, ¿no? Anticipación, construcción y consolidación. En la destreza identificamos ideas principales y secundarias del texto. Analizamos personajes del ambiente de la novela. Para eso, en la anticipación, vamos a encontrar o nos vamos a dirigir directamente con la lectura comentada en diálogo. Luego vamos a trabajar con lluvia de ideas sobre el contexto social del Ecuador en esa época. Y a continuación tendríamos, pues, con los jóvenes un debate sobre la injusticia social reflejada en esta obra. Como construcción tendríamos entonces el uso de organizadores gráficos para ver el análisis de los personajes y hechos. Escribimos el nombre de cada personaje, principales y secundarios, etcétera. Como a continuación podríamos encontrar aquí a Andrés Chiliquinga y Alfonso Pereira. En la consolidación nosotros vamos a tener pues la descripción de sus características de cada uno de los personajes, indígenas, trabajadores, hacendados y las personas pues que abusaban, ¿no? De estos personajes. También tenemos la explicación cuál es su rol en el desarrollo de la novela. Y al final pues se hará un mini drama para concientizar en los estudiantes el respeto y el valor al prójimo, amar por sobre todas las cosas y no abusar de su trabajo y derecho. Para eso nosotros vamos a utilizar también lo que con respecto a los indicadores que me dice acá, identificar con claridad principales y secundarios, analizar las problemáticas social de la obra. También expresamos opiniones o argumentos durante la actividad escrita. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre los componentes funcionales de las actividades, que tenemos el análisis, la comprensión y la construcción textual. En estos tenemos cuatro como tal y se dividen en tres etapas: la etapa preparatoria, etapa de análisis o textualización y etapa posterior. En la oralidad tenemos la conversación previa sobre la situación de los indígenas en el Ecuador, puesta común de conocimientos previos. En la etapa o análisis de textualización tenemos diálogos entre personajes como Don Alfonso, el cura y los indígenas, que permiten analizar reacciones de poder y violencia. Y en la etapa posterior tenemos el debate oral sobre la vigencia del racismo y la discriminación en la actualidad. Esta reflexión la podemos hacer en grupo. Luego tenemos lo que es la escucha activa del docente o narrador que introduce la obra en su contexto histórico, así como nos dio a conocer el compañero Carlos, el contexto, arriba. De ahí tenemos la etapa o el análisis, que es la escucha en los fragmentos leídos en voz alta por el docente o los compañeros prestando atención en la entonación, emociones e intenciones de los personajes. Y su última etapa, la escucha de opiniones entre otros compañeros sobre la obra y la situación social que retrata. En la lectura, tenemos la lectura inicial del argumento, personajes, escenarios y la historia. Esto nos acompaña en su segunda etapa con identificar temas de la obra, su estructura colonial, manipulación religiosa, rebelión indígena. Se analizan los papeles del narrador, omnisciente y simbolismo de personajes como Andrés. Y en la tercera etapa tenemos la lectura crítica para establecer paralelos con la realidad actual, lectura comparativa con obras de
indigenismo latinoamericano. Escritura. Toma de apuntes sobre el contexto histórico y cultural del Ecuador en el siglo XX, esquemas de personajes, redacción de análisis literario para la segunda etapa sobre el conflicto entre indígenas y blancos, los mecanismos de opresión y el simbolismo del Huasipungo. Y en la tercera etapa tenemos la escritura, que es una reflexión personal o algún ensayo argumentativo sobre el impacto y la obra como este tipo de literatura puede generar conciencia social del lector. Esta es nuestra presentación del grupo 4. Muchas gracias.